¿Me puedes confirmar que me escuchan, por favor? ¿Y ven? Sí, lo Sí, escuchamos y se hermano, ve, hermano. así Listo, es. perfecto. Ya, bueno, primero que todo, buenos días a todos, espero que estén bien, eh, que hayan podido ir capear el calor estos días. Dicen que va a ser calor estos días, ¿ya? Así que calor extremo, me refiero. Así que bueno, eh, vamos a continuar el estudio del libro Ezequiel, ¿ya? Vamos a empezar con el capítulo 9, ¿ok? Que nos corresponde ahora. Creo que la última vez que estudiamos esto, estudiamos capítulo 8, ¿ok? Evidentemente lo hemos terminado. El capítulo 8 hablaba básicamente de lo que eran las abominaciones, ¿verdad? Lo que hace el capítulo 8 es llevarnos, toma a Ezequiel el Señor y lo lleva como por lo toma como en el espíritu, ¿verdad? Y lo lleva a distintos lugares, así como en tiempo real, ¿verdad? De lo que estaba pasando en Jerusalén, porque acuérdense que Ezequiel estaba en Babilonia. Y lo lleva como en el espíritu y le empieza a mostrar distintas cosas que se están haciendo en el templo principalmente y en la ciudad santa que era Jerusalén, y el Señor le dice, mira lo que hacen acá, mira lo que están haciendo aquí, ¿ya? Entonces, bueno, ¿para qué hace eso? ¿Por qué el libro no habla de eso, verdad? Básicamente porque esa es la razón por la cual está el capítulo 9, ¿verdad? Porque el capítulo 9 habla de un juicio, ¿ya? Eh, y evidentemente las razones de ese juicio van en el 8, ¿ok? Ahí como que toma la línea el libro hasta ahora, ¿ya? Pero si nosotros hacemos, digamos, un pequeño, como un contexto histórico, como lo hemos venido haciendo ya hace bastante tiempo, ¿verdad? Eh, estos libros, tanto Jeremías como Ezequiel, ¿ya? Y un poco Daniel, pero ni tanto, ya yo creo que Ezequiel y Jeremías, principalmente hablan de esto, ¿verdad? Hablan de esta etapa en la historia donde el Señor juzgó a su pueblo, Israel, después de haber hecho un pacto a través de ellos, a través de Moisés, ¿cierto? Eh, se nos dice que, bueno, se nos explica más o menos acá en esta lámina todo, ¿ya? Eh, el Señor finalmente ocupó a esta nación Babilonia, ¿ya? Y específicamente a Nabucodonosor, ¿ok? Como herramienta de juicio, ¿verdad? Y Nabucodonosor básicamente lo que hizo fue atacar aquí a Jerusalén. Y lo hizo como en tres ocasiones, ¿verdad? En el 605, en el 597 y en el 586. Piensen en estos números yendo hacia atrás, ¿verdad? Porque acuérdense que el calendario de nosotros, que nosotros tenemos actualmente, se llama calendario greco-romano, ¿ya? Y parte en el año cero. Y el año cero es el nacimiento de Jesús, ¿ok? Pero estos acontecimientos pasaron antes de que Jesús naciera, entonces aquí estamos yendo desde, digamos, desde los años, por ejemplo, desde el 2000, estamos yendo hacia el cero al revés, ¿verdad? Espero que me entiendan ese concepto. Pero lo que están aquí en estas fechas, 605, 597, 586, fueron las tres ocasiones en que Nabucodonosor atacó a Jerusalén, ¿verdad? Y la última acá, esta que está aquí, aquí fue cuando destruyó todo, ¿verdad? La primera aquí, la 605, fue cuando se llevó a Daniel, ¿verdad? A Daniel y a sus amigos se llevó a los príncipes principalmente, y en el 597 se llevó a Ezequiel, ¿ok? Bueno, se llevó a harta gente más, pero de entre ellos iban Daniel y Ezequiel, ¿ya? Una deportación con 8 años de diferencia, ¿verdad? Entonces Jeremías, que lo estamos estudiando los días jueves, habla de todo esto, ¿verdad? Pero la diferencia que hay entre Jeremías y Ezequiel es que Jeremías estaba viviendo ahí en Jerusalén, ¿ya? Mientras que Ezequiel estaba viviendo en Babilonia, porque él ya había sido deportado en el año 597 y lo habían llevado a Babilonia, ¿verdad? Entonces todas las cosas que él cuenta, las cuenta estando en Babilonia, ¿ya? En cambio, Jeremías las cuenta estando en Jerusalén, ¿ok? Es por eso que el Señor toma como a Ezequiel en el espíritu y lo trae, ¿verdad? A Israel, porque era una distancia bien considerable desde Babilonia a Jerusalén, ¿verdad? Y en ese tiempo no había ni aviones ni buses, ¿ok? Así que te iba a patita o en camello, inclusive los caballos tampoco, porque no es que hay mucho desierto. Y básicamente de esto tratan estos libros, ¿cierto? Entonces Ezequiel trata básicamente de eso, trata de
muy similar a Jeremías, ¿verdad? Del juicio, de las razones del juicio y todo eso, ¿ya? ¿Ok? Yo también le hablé un tiempo, ¿verdad? De que esto, de por qué estos libros hablan de juicio y del concepto de justicia, ¿verdad? Básicamente, si una persona toma estos libros y lo empieza a leer, se va a encontrar como con juicio, ¿verdad? Y eso te puede traer como una mal concepción de Dios en el sentido de pensar que Dios es un Dios castigador, ¿verdad? Yo les decía que lo que Dios es un Dios justo y que la justicia requiere un castigo, que se decrete un castigo por las malas acciones, ¿verdad? Ese es el concepto de justicia en general, ¿verdad? El concepto de justicia es que si usted hace algo malo, va a recibir un castigo, ¿verdad? Y si no, bueno, es injusticia. Entonces, como Dios es un Dios justo, el castigo es parte de lo que es Dios, ¿verdad? Ahora, si Dios no castigara, no sería justo, ¿ya? Y no sería Dios, por ende, ¿verdad? Pero el hecho de que sea Dios hace que Él sea justo y que tenga que aplicar castigo cuando Él determine que sea así, ¿verdad? Ok, eh, vamos a seguir este contexto histórico, lo hemos visto varias veces. Ya es una repasada pequeña. Ok, ¿qué vamos a estudiar ahora? Capítulo 9 dice juicio angelical sobre Jerusalén, ¿verdad? Y acá sale algo así como un ángel, se nota por la alita, ¿verdad? Con una espada, ¿verdad? Con la ala acá y con una balanza aquí. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué una balanza? ¿Verdad? Bueno, la balanza hace relación a lo que es la justicia, ¿verdad? De sopesar las obras, ¿cierto? Y la espada del castigo. Esta es una imagen parecida a lo que es la imagen de la justicia. Cuando usted va a un tribunal de justicia, no sé si se ha dado una vuelta por ahí por un tribunal de justicia, va a haber una estatua, muy probablemente, o ciertamente, va a haber una estatua que tiene una balanza, una espada y que tiene una venda en el ojo, ¿verdad? Y esa es la justicia, ¿cierto? eh, es una representación, obviamente, de la justicia, ¿cierto? Porque se entiende que la justicia tiene que ser ciega en el sentido de que no hace distinción entre personas, tiene la balanza para sopesar la obra, la balanza tiene siendo como la ley, ¿verdad? En el sentido de decir qué es bueno y qué es malo, ¿ok? Entonces, cuando algo es malo se carga por un lado, y cuando algo es bueno se carga por el otro lado. Eso es la ley, ¿verdad? En términos espirituales. Y la espada, adivinen qué es la espada. La espada es el juicio, ¿cierto? Entonces, la justicia es así, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer, lo que vamos a estudiar ahora es capítulo 9, que es el juicio angelical sobre Jerusalén. Vamos a estudiar los primeros 4 versículos, ¿ya? Dice así, Ezequiel 9, 1 al 4, dice, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Ya? Esos primeros 4 versos vamos a estudiar, ¿ya? Están muy relacionados con los que vienen, pero quise ahí ir por parte, ¿ya? En esta sección, ¿ok? Entonces eso es lo que estamos estudiando acá, eh, ¿cierto? Vemos, ¿cierto? Estos varones que llegan y vemos que básicamente, bueno, más adelante vamos a ver que son ángeles, ¿verdad? Y hay uno entre ellos que yo pienso que es Jesucristo, ¿verdad? Que es el Señor Jesús, ¿verdad? Que es el que trae el tintero, ¿ya? De escribano, ¿ok? Puede que sea, puede que no, pero más adelante vamos a ver un poco más de esos detalles, ¿ya? Así que básicamente el contexto de esto, bueno, yo le había dicho, ya le había un poco de contexto en el capítulo 8 que fue el que pasó, vimos este tema de las abominaciones, ¿verdad? Y se nos mostraron las distintas idolatrías y corrupciones que se habían infiltrado en el templo y en la vida de Jerusalén, ¿ya? Esto viene a representar, yo les dije así como, no sé si se acordarán, pero yo les decía que el día de hoy nosotros somos el templo del Señor, ¿verdad? Y que venía a representar básicamente como nuestra vida. ¿Sí?
hay veces que uno pone ídolos y abominaciones en el templo del Señor. El templo del Señor es su cuerpo, ¿verdad? Pero su alma, ¿verdad? De hecho, la Escritura dice que si uno destruye el templo de Dios, Dios le va a destruir a él, ¿verdad? En el sentido de que cuando uno hace cosas indebidas, ¿verdad? Eh, ¿Ok? Así que ese era como el mensaje final del capítulo 8 también, ¿verdad? Bueno, el capítulo 9 describe el juicio, porque el 8 da las razones y el 9 el juicio, ¿verdad? Eh, y aquí Dios instruye a estos ángeles, ¿verdad? Para ejecutar, que son como agentes celestiales, para ejecutar el juicio, ¿cierto? Sobre los habitantes de este lugar, de Jerusalén, ¿ya? Pero hay un punto súper importante y que vamos a hacer así como, eh, vamos a hacer hincapié en él, que es que se destaca, ¿verdad?, la protección que hay de Dios hacia aquellos que no participaron en todo esto, ¿verdad? En todas estas prácticas detestables que se están cometiendo en la ciudad, ¿verdad? Y esto nos demuestra que Dios siempre, a pesar de aplicar un juicio que sea tan severo como el que se aplicó acá, siempre distingue entre justos y impíos, ¿verdad? Entonces esto nos enseña la distinción que siempre hace el Señor y nos ayuda a entender, ¿verdad? Un poco más lo que dice el Salmo 91, ¿verdad? El Salmo 91, ¿verdad? Que dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Y cuando dice caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará, ¿verdad? Todo eso lo podemos ver muy reflejado en este capítulo, porque se nos enseña de que a pesar de que este juicio que se venía, ¿verdad? Muy potente y fuerte sobre la ciudad, vemos que el Señor libra a estas personas. Pero también vemos algo importante, y esto nos puede servir, digamos, como para entender un poco lo que puede pasar al final de los tiempos. Estamos hablando de cuando venga el Señor, ¿verdad? Porque mucha gente piensa de que cuando venga el Señor o cuando esté pronto la venida del Señor, como que el Señor nos va a sacar de este mundo que va a estar como por un tiempo de juicio, ¿ya? Y yo siempre he pensado que no, yo siempre he pensado que vamos a estar acá, cuando, si es que estamos vivos y vamos a estar acá y vamos a ver todas las cosas que pasan, porque estas personas que estaban en Jerusalén estuvieron ahí, fueron testigos oculares de todo lo que pasó. Lo que pasó es que no les pasó nada, ¿ya? Y no les pasó nada porque el Señor los protegió, pero ellos estuvieron ahí, vieron todo, ¿verdad? Ellos no fueron como quitados por el Señor y los sacó de la ciudad, los llevó a un monte y después cuando destruyó todo volvieron. No fue así. El Señor destruyó todo, ¿verdad? Con ellos ahí, pero por protección divina a ellos no les pasó absolutamente nada, ¿ya? Entonces eso yo creo que nos da una pista también de cómo va a ser, o probablemente, o tentativamente, ¿verdad? Porque esto no lo estoy asegurando, pero nos da como una pista, ¿verdad? Nos da como una pista de cómo es el Señor, ¿verdad? Tentativamente nos puede indicar que así va a ser al final de todo, ¿verdad? Que al final de todo, cuando el mundo esté pasando por todo este tipo de, ¿verdad?, de plagas y cosas malas que van a venir de juicio del Señor contra este mundo, probablemente los que queden, o los que quedemos, ya si Dios quiere, o los que estén y los que aún sean fieles, no van a ser sacados de acá, ¿ya? No les va a pasar nada, van a ser protegidos, pero van a estar aquí, van a ser testigos oculares de todo, ¿ya? Entonces, les dejo desde ahora ese pensamiento para que mediten en eso, ¿ya? Es bien interesante, ¿ok? Ok, entonces vamos a ir a nuestro análisis verso por verso, ¿ya? Versículo 1 dice, clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿qué pasa? Aquí hay un llamado de Dios, ¿ok? A los ejecutores de la justicia, que son los ejecutores del Señor, ¿verdad? Y aquí, básicamente, este llamado a gran voz indica el término de la misericordia, por así decirlo, y el inicio del juicio. Fue como cuando el Señor cerró la puerta del arca, ¿verdad? Cuando el Señor cerró la puerta del arca ya se terminó la misericordia. Y de ahí para adelante viene el juicio, ¿verdad? Entonces hay un punto siempre que el Señor dice ya, hasta acá, ¿verdad? Y ese hasta acá siempre está relacionado como con ruido, ¿verdad? Como con una voz, con una trompeta, ¿ok? ¿Ya? Y estos agentes que el Señor envía, que son verdugos, ¿verdad? Usted me imagino que sabe lo que es un verdugo. Los verdugos eran estas personas cuando a veces a la gente en la Revolución Francesa la condenaban a la guillotina, ¿verdad? Y los verdugos eran esos que estaban ahí y que lanzaban el aspa esa que les costaba, bueno, ustedes saben, ¿ya? Esos son los verdugos, ¿verdad? Entonces estos verdugos son los que van a llevar a cabo el juicio y que en literal van a empezar a cortar.
todo lo que viene a su camino, ¿verdad? Salvo aquellos que el Señor le diga que no, ¿ok? Entonces, esto de la trompeta también lo tenemos acá en 1 Tesalonicenses 4:16. Aquí no hay una trompeta, pero hay una gran voz, ¿verdad? Cuando dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la segunda venida del Señor, ¿verdad? Pero acá está diciendo que cuando eso pase va a haber como un ruido, ¿verdad? Que es una voz de mando, una voz de arcángel con trompeta, ¿verdad? Y acá arriba en el verso 1 dice que acá, dice, clamó en mis oídos con gran voz. Es como la misma voz de acá, ¿verdad? Con voz de arcángel, con voz de mando, ¿verdad? Es como lo mismo, si ustedes se dan cuenta, es como un paralelo, ¿verdad? Por eso yo le he dicho a ustedes que básicamente todas las cosas, o yo creo que casi todas las cosas que salen en el Nuevo Testamento, tienen como su explicación en el Antiguo, ¿verdad? Y eso es como bien interesante ir descubriendo esas cosas, ¿ya? Entonces, cuando pasa esta voz, este ruido, quiere decir que ya se acabó el tiempo y de aquí para adelante viene juicio, ¿verdad? Y eso es lo que está demostrando en este versículo 1, ¿verdad? Que esta voz es el inicio del juicio a la ciudad y a las personas que se han apartado y han cometido las abominaciones que nos describieron en el capítulo 8, ¿verdad? Y es por eso que este mismo estruendo o esta misma voz se va a ser dicha, ¿verdad? Cuando se acabe el tiempo para nosotros, que va a ser cuando la segunda venida del Señor, ¿verdad? Va a ser una voz de mando que decir, no sé cómo va a decir, pero o no sé qué cosa va a decir, ¿verdad? Pero básicamente va a ser una trompeta que va a designar que el tiempo se acabó. Y ese momento viene siendo un símil al momento en cuando el Señor cerró las puertas del arca en el tiempo Noé, ¿verdad? La Escritura dice que cuando el Señor fue el que cerró las puertas del arca y nadie más va a poder entrar, ¿verdad? Y de ese momento en adelante se acabó la misericordia. De ese momento para adelante, ¿verdad? Empieza el juicio. Por eso que la Escritura nos llama a que ordenemos nuestras vidas, a que hoy es el día para arrepentirse, hoy, ¿verdad? Es el día para ordenar nuestras vidas porque nosotros no sabemos, ¿cierto?, cuándo va a venir este momento de esta voz que va a determinar el inicio del juicio, ¿ya? Por eso la Escritura siempre nos llama a que si hoy día tenemos tiempo para corregir, hoy día tenemos tiempo para arrepentir, lo hagamos hoy, ¿verdad? O no sabemos si esta voz es mañana, o a la tarde, o a la noche, o en una hora más, ¿verdad? No sabemos, ¿cierto? Entonces la Escritura siempre a través de todas sus páginas nos invita a que hagamos las paces con Dios cuando aún hay tiempo, ¿cierto? Versículo 2 dice, y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, ¿ya? Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, ¿ya? Y entraron y se pararon justo al altar de bronce. Ya acá vemos 6 varones, bueno, se entiende que estos son ángeles, ¿cierto? Seres angelicales, ¿ok? 6 varones que traían un instrumento para destruir, ¿ya? Pero había uno, dice, había uno que no traía un instrumento para destruir, había uno que traía eh, un tintero de escribano, ¿verdad? Un tintero escribano, bueno, básicamente un tintero, me imagino que todos saben lo que es un tintero, que es donde trae tinta, pues antiguamente se escribía así, hoy día están los lápices a tinta, ¿verdad? Pero antiguamente usted tenía que tener como una pluma y tenía que untarla en el tintero y escribía, la untaba y escribía, ¿verdad? Hoy día eso ya no es así, ¿verdad? Hoy día los que usan lápiz, ¿verdad? Porque casi ya ni se usan lápices, pero los que usan lápiz usan lápiz de pasta, ¿verdad? O de grafito, lo que sea, ¿cierto? Pero esos son. Entonces, básicamente son 7 personas, ¿ya? Son 6 que traen instrumentos para destruir y uno que trae un instrumento que no es para destruir, ¿verdad? Eh, bueno, estos son seres angelicales probablemente, muy probablemente, o sea, yo creo que sí son seres angelicales, ¿verdad? Y que estaban ahí a cargo de Jerusalén, ¿ya? Acuérdense que muchas veces los ángeles tienen como a cargo zonas geográficas, no sé si se acuerdan en Daniel, ¿verdad? Cuando Daniel estaba orando y resultó que Gabriel, que le quería venir a mostrar o a dar la interpretación de la profecía, Gabriel le dijo que el gobernador, bueno, no sé si fue gobernador exactamente, pero el regente de Persia se le había opuesto y ese es como un ángel, ¿verdad? Era como un demonio en realidad, ¿verdad? Entonces todos los ángeles siempre tienen como, están como asignados como a lugares geográficos, ¿ya?
La escritura se nos muestra eso, ¿ya? Entonces probablemente estos ángeles estaban ahí enviados por Dios, pero de alguna forma quizá, o tal vez, digo yo, ¿verdad? Tenían asignaciones relacionadas con la geografía de ese lugar. O sea que ellos estaban a cargo de esa zona, ¿ya? A eso me refiero. Pero de forma espiritual, obviamente, ¿ya? Eh, Acá nos dice que hay 6 hombres con instrumentos de destrucción, ¿verdad? Bueno, estos representan los ejecutores del juicio, ¿ok? Del juicio divino, básicamente. Y dice que venían desde la puerta del norte, ¿ya? Fíjese lo que dice acá, dice, venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, ¿verdad? Entonces esto es significativo porque acuérdense que cuando estudiamos Jeremías, el capítulo 1 de Jeremías nos dice que Jeremías tuvo una visión que se derramaba una copa desde el norte, ¿ya? Entonces, eso que desde el norte es significativo porque representa juicio, ¿verdad? El norte siempre está asociado con el juicio de Dios, ¿ok? Eh, Eso también es importante, ¿ya? Por el norte llegaron las influencias de idolatría y también los invasores babilonios. Los babilonios, cuando invadieron Israel, lo hicieron por el norte, ¿ya? Y estos ángeles vienen del norte. Entonces, todo calza, ¿cierto? Evidentemente, ¿ok? También sabemos que el juicio comienza siempre por la casa de Dios, a pesar de que habían en ese tiempo, evidentemente, muchos pueblos que hacían cosas malas, pero el juicio empieza por la casa de Dios, el juicio empieza por Jerusalén, acá, ¿verdad? Eh, Porque, bueno, usted se preguntará por qué. Bueno, porque la casa de Dios es la que tiene mayor responsabilidad, Señor, ¿cierto? Si una persona no conoce a Dios y hace algo malo, y esa misma persona o otra persona que conoce a Dios hace algo malo, ante Dios es más responsable que conoce a Dios y hace algo malo, ¿verdad? Eh, Como la Escritura decía, porque ahora dicen ustedes, ven, su pecado permanece, ¿verdad? Entonces cuando Dios a uno le da conocimiento sobre las cosas, le da conocimiento y le permite ver las cosas como son, ¿verdad? Y tiene responsabilidad en la casa del Señor. Cuando usted falla, no es lo mismo que lo haga una persona que no sabe nada, ¿verdad? Hay mayor responsabilidad, ¿cierto? Y eso es por eso el juicio siempre empieza por la casa de Dios, en este caso por Jerusalén. Como dice 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Verdad? El versículo que viene dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde va a terminar el impío? ¿Verdad? En el sentido de decir, bueno, si el juicio comienza por nosotros, ¿verdad? Y nosotros que tratamos de hacer las cosas bien, a veces con dificultad nos salvamos, con dificultad es como cuando usted en el colegio se sacaba un 4 y pasaba el ramo con un 4, ¿verdad? O, no, o con un tren 9.5. Lo pasaba así, dicen los chicos, a la rastra, ¿verdad? Eso es con dificultad, ¿verdad? Y la escritura dice, bueno, si nosotros que tratamos de hacer las cosas bien, con dificultad nos salvamos, ¿dónde van a terminar los otros, verdad? Bueno, eh, eso es lo que quiere decir la escritura acá, ¿verdad? Que el juicio empieza siempre por la casa de Dios, y si empieza por la casa de Dios, también va a llegar al resto, ¿verdad? Pero el resto no va a tener ninguna posibilidad, ¿verdad? Porque evidentemente que ellos fueron los que desobedecieron completamente al Señor. Ya, eso es lo que vemos un poco acá, ¿verdad? Acá en Jerusalén, en el sentido de que hubieron personas que no les pasó nada, pero fue dificultoso, porque imagínense ustedes vivir en un lugar donde hay el nivel de destrucción que hay en Jerusalén. Yo creo que los quiero hacer pensar un ratito. Piensen un ratito que ustedes son de aquellas personas que, bueno, le estoy dando un spoiler, pero que el Señor les marca la frente, ¿ya? Y a usted no le pasa nada, pero usted va a ver todo lo que va a pasar, ¿ya? Y probablemente usted va a ver mucha gente que conocía, tal vez familiares suyos, que van a sufrir el juicio en carne propia, ¿ya? Y usted va a ver todo eso, ¿ya? Entonces uno puede decir, ya se salvó, sí, pero va a ser ciertamente va a ser así como con dificultad, pues, ¿verdad? Porque se salvó, sí, pero todo eso que pasó, porque igual va a pasar por cosas complicadas, ¿no? O sea, no va a estar de vacaciones, ¿verdad? No, no es un lugar en el que uno quisiera estar. A pesar de que uno se va a salvar, no es un lugar donde usted quisiera estar, no es un tiempo que a usted le gustaría vivir, ¿verdad? Entonces, por eso es como con dificultad.
¿cierto? La escritura dice, el justo con dificultad se salva, ¿ya? Bueno, acá vemos el hombre vestido con lino, el hombre vestido de lino con tintero de escribano, ¿verdad? Aquí dice que había un varón vestido de lino. Esto es como clave, ¿ya? Para saber quién es, ¿cierto? El cual traía en su cintura un tintero de escribano, ¿ya? Entonces, ese varón, un séptimo personaje, ¿verdad? Porque los otros seis llevaban instrumentos de destrucción, pero este séptimo llevaba un tintero. Y un tintero no un elemento de destrucción, ¿verdad? Entonces se distinguía por su vestimenta, ¿ya? Eh, Fíjese que aquí dice que venían seis varones que venían desde el norte, pero cuando nos habla de este séptimo, nos dice que venía vestido de lino. Se entiende que el otro no, pero él sí. Era el único que venía vestido de lino. Los otros no, probablemente venían vestidos de otra forma y traían instrumentos de destrucción, pero el séptimo no. El séptimo venía con vestido de lino y traía un tintero, ¿ya? Esa es como la diferencia, ¿ya? Y se entiende que este personaje tiene una función especial en la visión, ¿verdad? Lo clave para distinguir que es el lino, ¿verdad? Porque el lino suele asociarse con pureza y servicio sacerdotal, ¿verdad? Y yo por eso les digo que yo pienso que es Jesús, ¿verdad? El séptimo varón, ¿ya? Ustedes entenderán que, por ejemplo, en Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos, ¿verdad? El lino fino tiene asociación con la pureza y también con lo sacerdotal. Y todos sabemos que el Señor Jesús es un sacerdote, ¿ya? A lo mejor en ese tiempo todavía él no estaba cumpliendo su función sacerdotal porque aún no venía a la tierra, ¿verdad? Pero podemos llegar a entender que es Cristo, ¿verdad? También lo asociamos al hecho de que él fue el que, a través de él, la gente se salvó, porque aquellos a los cuales le hizo la marca en la frente, esos fueron los que se salvaron, ¿ok? Entonces Cristo está asociado como con la salvación, con los sacerdotes, con todo lo que tiene que ver con lo sacerdotal, todo lo que tiene que ver con intercesión, ¿verdad? Entonces por eso podemos entender que ese séptimo personaje no es un ángel, sino que es Cristo mismo, ¿verdad? Dice los versículos 3 y 4, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al lugar santísimo, ¿ya? Acuérdense ustedes que, bueno, voy a terminar de leer, después lo explico. Dice, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Ya? Eso principalmente estos dos versículos. Bueno, ¿qué les decía yo? Que lo primero, ¿verdad? Movimiento de la gloria de Dios, ¿ok? Bueno, en la gloria de Dios estaba en el lugar santísimo. Acuérdense ustedes que cuando Salomón hizo el templo, ¿ya? Y oró al Señor, la escritura dice que en la presencia de Dios bajó al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, espero que ustedes me entiendan cuando estoy hablando del lugar santísimo, estaba el templo, dentro del templo estaba el tabernáculo, y en el tabernáculo estaba dividido en dos partes, ¿verdad? El lugar santo, donde los sacerdotes levitas hacían el culto, por ejemplo, eso lo vemos, el papá de Juan el Bautista era uno de ellos, ¿verdad? Y el lugar santísimo, que estaba separado por digamos, por un velo, ¿verdad? El lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto, ¿ya? El arca del pacto era este instrumento que en su interior tenía maná, la vara que había reverdecido de Moisés, entiendo, de Aarón, ¿verdad? Y varias cosas más, probablemente, pero en las esquinas tenía dos querubines y se suponía que ahí habitaba literalmente la gloria de Dios. No se suponía, ahí habitaba la presencia del Señor. De hecho, a ese lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año a derramar la sangre sobre el propiciatorio. El propiciatorio era como la parte, digamos, plana del arca del pacto, la parte superior donde estaba al medio de los dos querubines, ¿verdad? Y esa sangre se derramaba ahí como expiación por los pecados. Eso era en el primer pacto, ¿verdad? Se entiende que cuando Cristo murió en la cruz, el velo se rasgó, ¿ya? Y se rasgó de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, ¿cierto? De arriba hacia abajo,
lo cual dio a entender que ya eso ya no era más, ¿verdad? Y que todos tenían acceso al lugar santísimo ahora, a través de la sangre de Cristo, no solamente el sumo sacerdote, sino que todos, ¿ya? Bueno, pero esa es otra historia. Lo que les quiero decir es que la gloria de Dios vivía en ese lugar, ¿ya? Y la escritura aquí nos dice que la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín. Cuando dice de encima del querubín se refiere a estos querubines que están en el arca del pacto. Entonces la gloria de Dios estaba ahí encima, no, no sé, 1 metro encima, por ahí, a una distancia prudente encima del arca, y dice que se elevó, ¿verdad? Eh, se elevó al umbral de la casa, o sea, salió del lugar santísimo, ¿ya? Y se paró arriba, ¿ok? Entonces, esta era la gloria de Dios yéndose, básicamente. La gloria divina se desplaza del lugar santísimo al umbral del templo, ¿ya? Indicando una inminente partida, ¿ya? O sea que el Señor aquí se está yendo. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura, ¿verdad? Se está yendo, está abandonando el lugar santísimo, está abandonando el templo, está abandonando su pueblo, ¿verdad? Se está yendo, se va, ¿ok? ¿Por qué se va? Bueno, se va por las abominaciones, ¿cierto? ¿Ok? Se va por las abominaciones. Y esto, hermanos, tiene una aplicabilidad siempre en nuestra vida, ¿verdad? Cuando nosotros nos apartamos de Dios, ¿ya? Cuando nosotros, Dios se apartó de su pueblo, no fue unilateralmente, ¿verdad? Dios se apartó de su pueblo porque su pueblo se apartó de él, no al revés, ¿ya? Y eso siempre pasa así, hermano. Dios a veces se aparta de nosotros porque nosotros nos apartamos de Él, ¿ya? Y fue el ejemplo que nos dio aquí. Él se va, y cuando Él se va, pasa todo esto. Todo este juicio se lleva a cabo cuando Él se va, ¿ya? Pero se va por las abominaciones, se va porque su pueblo lo rechazó. Como dice Deuteronomio 23:14, dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de pos de ti, ¿ya? Y se vuelva de en pos de ti. Aquí nos está diciendo básicamente eso, que el Señor andaba en el lugar, en el campamento, ¿verdad? ¿Y por qué andaba ahí? ¿Verdad? Bueno, andaba ahí para proteger, ¿verdad? Para proteger a su pueblo de distintas cosas, ¿verdad? Y el Señor le dice, bueno, cuida que en este campamento tiene que ser santo, ¿verdad? Porque yo ando acá y si yo veo algo inmundo, yo me voy a ir, ¿verdad? Ahora, ¿esto se aplica a qué? ¿En qué se aplica en nuestra vida hoy en día? Bueno, el templo de hoy somos nosotros, en nuestro corazón, nuestro ser, ¿verdad? Nuestra alma, ¿ok? Si nosotros a este templo metemos cosas inmundas, bueno, ¿qué creen que va a pasar? Lo mismo que pasaba antes, pues Dios se va a apartar, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que ser santos, y la escritura dice, sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? Entonces, si nosotros necesitamos guardar la santidad en nuestras vidas, porque de otra forma Dios se va a apartar de nosotros, ¿verdad? Y eso ha sido así siempre, ¿verdad? Siempre. Y acá tenemos un ejemplo en Deuteronomio y tenemos un ejemplo acá en Ezequiel, ¿verdad? Que el Señor se aparta de los lugares donde hay abominaciones y hay inmundicia, ¿verdad? Y usted se preguntará, bueno, pero que nosotros, ¿cómo vamos a meter abominaciones? Bueno, nosotros podemos meter ídolos en nuestras vidas, ¿verdad? Distintos tipos de ídolos, que es lo que estábamos hablando la otra vez, ¿verdad? Eh, Podemos meter cometer distintos tipos de pecados, ¿verdad? Que van a lograr contaminar, ¿cierto? Nuestro ser, ¿ya? Y eso, de esa forma, apartar al Señor de nosotros, ¿ya? Entonces, esa es como la lección de este primer versículo 3, ¿ok? Lo segundo es la marcación de los justos, ¿ya? Dice acá, le dijo Jehová a este varón de lino fino, que llevaba un tintero, le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente, ¿ya? A los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, ¿verdad? Entonces, este hombre del tintero, que yo creo que es Jesús, ¿verdad? Va a marcar a las personas que lamentan sinceramente las abominaciones de Jerusalén, ¿verdad? Y esta marca sirve como señal de protección durante el juicio, ¿ok? Entonces, ¿a quiénes va a marcar ya este hombre? Va a marcar a aquellos que lamentan sinceramente lo que está pasando, a esas personas que como Lot, ¿verdad? Dice la escritura que Lot se lamentaba toda la maldad que había alrededor de él,
¿ya? Y también, por ejemplo, cuando nosotros leíamos Jeremías, ¿verdad? No me acuerdo en qué capítulo ya, pero los días jueves, Jeremías decía en un punto que a él le gustaría irse de esa ciudad y vivir solo en el desierto, ¿verdad? Para evitar todo digamos, la carga emocional, por así decirlo, de vivir en un lugar rodeado de maldad, ¿verdad? Eh, entonces, esto nos sirve como para determinar lo siguiente. Cuando nosotros vivimos al medio de lugares donde hay mucha maldad en el mundo, donde sea, y usted como que le da lo mismo o no se lamenta de todas estas cosas que pasan, es como una señal de alerta, creo yo, ¿verdad? Porque a través de la escritura todos los justos que han vivido en lugares así, todos se lamentaban de las situaciones que pasaban y era como que su alma estaba como acongojada por toda la maldad que lo rodea, ¿verdad? Entonces, acá nos está diciendo básicamente que aquellas personas que se lamentaban por todas estas cosas que estaban pasando, lo hacían porque realmente para ellos era duro ver cómo la ciudad, que era una ciudad santa, se había transformado en un lugar de completo paganismo, ¿verdad? Entonces, eh, era lo que a ellos les pasaba, a ellos les dolía toda esta maldad que había, ¿ya? Y eso, que a usted le duela ver tanta maldad, es una buena señal, ¿ya? Es una señal de que usted todavía tiene una sensibilidad espiritual, y es lo que debería suceder, ¿verdad? Si usted ve que alrededor suyo se cometen cada barbaridad cada día aún más, ¿verdad? Debería ser algo que lo congoja, ¿ya? Es como una señal intrínseca de que esa persona tiene una conexión con lo divino, tiene una conexión con Dios, ¿verdad? Una conexión fuerte. Entonces, eso es lo que pasa acá. Y el Señor le dice, mira, hay gente que en esta ciudad se está lamentando porque son justos, ¿ya? Porque un justo cuando vive en un lugar rodeado de maldad se va a lamentar, ¿verdad? Entonces, a esos que son justos, anda y márcale en la frente, ¿ya? Y esto de marcar la frente nos trae a esta escritura que es muy famosa, ¿verdad? En Apocalipsis 7:2-3, que dice, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado de su frente a los siervos de nuestro Dios. Fíjese la similitud entre esta escritura y la otra escritura. O sea, entre la escritura de Apocalipsis y la escritura de Ezequiel. Fíjese la similitud. Acá en Apocalipsis, bueno, primero en Ezequiel, hay unos ángeles que vienen a destruir, ¿verdad? Y a matar, que son estos seis ángeles que vienen con elementos de destrucción o herramientas de destrucción, o espada, hacha, no sé, cosas por el estilo, ¿verdad? Y el Señor le dice, y viene otro que va a sellar digamos, sella la frente, pero este que sella la frente pasó antes de lo otro, ¿verdad? O sea, estos justos fueron sellados antes de que viniera la destrucción. Y en Apocalipsis es lo mismo. Dice que en Apocalipsis había un ángel, ¿verdad? Que clamó a gran voz a otros ángeles que estaban a punto de destruir, ¿verdad? A estos ángeles, dice, a los cuatro ángeles. Y estos cuatro ángeles que estaban acá, bueno, había un ángel, aquí hay un ángel, ¿verdad? Que le dice a estos cuatro ángeles que están acá hay cuatro ángeles, ¿verdad? Estos cuatro ángeles se le había dado poder para hacer daño a la tierra, para ir a hacer daño al juicio, ¿verdad? A la tierra, al mar, ¿verdad? O sea, al mar, a los árboles, ¿verdad? A la tierra, ¿ok? O sea, estos cuatro ángeles están a punto de ir a llevar el juicio del Señor, ¿ya? Pero un ángel se les dice, oye, paren un ratito, ¿verdad? Paren un ratito porque antes de que empiece el juicio, ¿ya? Hay que ir a sellar las frentes de los siervos de nuestro Dios, ¿verdad? Lo mismo que hace el escribano acá arriba, lo hace este ángel acá, ¿ya? Antes de que empiece el juicio, antes, ¿verdad? A los justos, y le va y le sella la frente, ¿ok? Entonces, la similitud es completa, ¿verdad? Es como que si Apocalipsis se hubiera basado en Ezequiel, ¿o no? Pareciera, ¿cierto? Pareciera que el que escribió Apocalipsis parece que tenía una idea de lo que había pasado en Ezequiel. Claramente que sí, porque parece que fuera un plagio, ¿verdad? Uno dice cuando hay un plagio en el sentido de que alguien me copió la idea. Bueno, Apocalipsis le copió la idea a Ezequiel, 100%, ¿verdad? Por eso que se entiende de que o la otra vez yo escuchaba, ¿verdad? De que para entender Apocalipsis hay que entender los libros proféticos, ¿verdad? Y evidentemente que sí. Acá tenemos lo mismo.
tenemos juicio de Dios a un nivel más global, en el sentido de que en Apocalipsis estoy diciendo, tenemos juicio de Dios a un nivel más global, a un nivel de toda la tierra, ¿verdad? Pero antes de que eso suceda, se sella en la frente de los siervos de Dios. Fíjese también en este punto que el Señor no le dice a los ángeles del Apocalipsis que se lleven a estos siervos. No les dice, ¿saben qué? Vayan a buscarme a esas personas que están ahí y sáquenlas de ahí antes de que vaya a juicio. No, no les dice eso. Les dice, sellen las frentes nomás. Pero estas personas que están acá van a ver todo, igual que estos que estaban acá. Así como los que estuvieron en Jerusalén vieron todo lo que pasó, estos del Apocalipsis también van a ver todo lo que va a pasar. ¿Ya? Es por eso que la Escritura dice que con dificultad se salva. ¿Por qué? Porque imagínese usted viviera en Jerusalén y viera todas estas cosas, ¿verdad? Viera a su vecino, a su vecina, ¿verdad? Tal vez a un familiar suyo que es parte del juicio de Dios, ¿verdad? Y que es destruido de alguna forma X, da lo mismo como, ¿verdad? Imagínese el impacto de ver esas cosas, ¿ya? Y usted ahí al medio de todo, ¿verdad? Donde hay una destrucción completa. No sé si usted supo que hace unas semanas atrás hubieron unos incendios terribles ahí en Estados Unidos, en California, donde se quemaron, pero poblaciones completas, de yo creo casi la mitad de la ciudad. Y yo vi una historia de una persona que le daba gracias a Dios, estaba ahí, él decía que casi en shock, ¿verdad? Porque era una cosa increíble ver poblaciones a la redonda quemadas completamente y la casa del hombre no le pasó nada, ¿verdad? Pero la persona estaba en shock, porque decía que todos los vecinos de él se habían quemado, muchos habían muerto, pero él estaba ahí como si nada, es como si alguien le hubiera puesto una cúpula a su casa y no le hubiera pasado nada, pero nada, nada, nada. Ya, incluso hasta el taller que tenía estaba ahí, tenía madera, nada, no se le había pasado nada, no había quemado nada. Era una cosa increíble de ver y alrededor todo destruido, hermano, pero todo, la casa del lado, la del otro lado, la de atrás, la de adelante, todas quemadas y la casa de él ahí intacta, ¿verdad? Eh, y usted puede decir, gloria a Dios por eso, y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero imagínese estar ahí cuando todo eso estaba pasando, bro. Imagínese estar ahí, ¿verdad? En esa casa cuando la casa de su vecino al lado se quemaba, la del otro lado se quemaba, la de atrás, la de adelante. Entonces, debe ser terrible, bro. Evidentemente que debe ser terrible, ¿verdad? Entonces, eso no enseña, ¿cierto? ¿Qué cosa nos enseña? Nos enseña que, bueno, primero que todo hay que eh, ser temeroso del Señor para estar dentro de aquellos que Dios tiene misericordia de ellos, ¿verdad? Y lo otro que temer al Señor y alertar a las personas, ¿verdad? Para que no les pase esto, evidentemente, ¿cierto? Vemos acá a estas personas que estaban acá que sufren, lo vamos a ver en la próxima clase, sufren este juicio porque estos ángeles vienen destruyendo todo, no perdonando nada, ¿verdad? O sea, todo, 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 ¿ok? Eh, y vemos que este juicio pasa lamentablemente, por el pecado y por la testarudez de la gente, por la rebeldía, de no ponerse a cuentas con el Señor a su determinado tiempo, ¿verdad? Entonces acá tenemos este lamento por la maldad que yo les decía, ¿verdad? Eh, que los justos que estaban acá, que relata Ezequiel, gimen por las abominaciones, mostrando la importancia de la sensibilidad hacia el pecado. Eso yo le está diciendo a usted. Es importante cultivar la sensibilidad al pecado, ¿verdad? Que era básicamente lo que pasó con Lot. Según de Pedro 2:7-8 nos dice que Dios libró al justo Lot y Lot estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Acá tenemos a Lot que estaba, la escritura dice, abrumado, ¿verdad? Y que esa palabra abrumado, abrumado es como algo cuando usted ya no lo tolera más, ¿verdad? Por ejemplo, me imagino que usted ayer estaba abrumado por el calor, ¿verdad? Abrumado porque lo único que quería era tirarse a una piscina con hielo, ¿verdad? Ya, así Lot estaba abrumado, pero no por el calor, estaba abrumado por la maldad que había alrededor de él, ¿verdad? Estaba ahí, dice que este justo moraba ahí, ¿a dónde? Bueno, en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Moraba ahí y decía que afligía cada día su alma, ¿ya? Porque era terrible, era para él, no era tolerable, ya estaba ahí, ¿ya?
Y estas personas que estaban acá, que el Señor les cubre o los sella, era la misma sensación que tenían, ¿verdad? Dice, a los que gimen y claman, ¿verdad? Gimen y claman. ¿Por qué gemían y clamaban? Porque oraban a Dios, ¿verdad? Gemían, Señor, ¿cómo puede pasar esto? Y clamaban para que Dios tuviera, no sé, justicia, para que hiciera justicia, para que tuviera misericordia, etcétera, así como Jeremías, ¿verdad? Como Jeremías lo hacía, ¿ok? Fíjese que hay otra escritura aquí, Ezequiel 22, 29, 30, dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y al menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera y no lo hallé. Bueno, a estas personas se refiere, ¿verdad? Se refiere a estas personas que oran a Dios para que no destruya la tierra por la angustia, por la desesperación, por la abrumación, por lo abrumados que están viendo todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, esas personas fueron las que encontraron misericordia de Dios. Entonces, es súper importante que nosotros cultivemos la sensibilidad hacia la maldad. O sea, uno no puede vivir en un lugar donde se cometen actos barbáricos o de maldad día a día y no interesarle nada. O sea, yo creo que hay algo que no está funcionando, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo esa reintrospección. O sea, si yo vivo en una sociedad completamente apartada del mal y es como que ya me da lo mismo las cosas que hacen, es como que cuidado, tengamos cuidado porque eso es como una señal de que algo a lo mejor no está bien en nosotros. O sea, nos hemos acostumbrado a la maldad, ¿ya? Nos hemos acostumbrado, como dice la escritura, se enfrió el amor, ¿verdad? Se enfrió el amor. Entonces, esto nos enseña que nosotros tenemos que, esta es como una señal intrínseca, ¿verdad? Es como una señal que a lo mejor nosotros no, si nosotros al ver maldad y injusticia no se despierta esto de querer como de tener pena, rabia, una mezcla entre pena y rabia, ¿verdad? Si no se despierta eso, que hay algo ahí que a lo mejor no está funcionando bien en nuestra vida espiritual, ¿ya? Evidentemente. O sea, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no podemos vivir al medio de una sociedad corrupta hasta el tuétano y no sentir nada, que no se despierte nada, ser insensible, ¿verdad? Y eso la escritura acá nos reclama esto, ¿verdad? Lot sentía lo mismo, ¿verdad? Y acá se nos dice que estos justos que vivían acá vivían también abrumados, ¿verdad? Por esta conducta, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la reflexión y aplicación, ¿verdad? Para terminar, ¿ok? Bueno, la primera es la sensibilidad al pecado, como ya lo he hablado extensamente, ¿verdad? Debemos cultivar un corazón que se aflige por la injusticia y las abominaciones en nuestro entorno, ¿verdad? Y manteniéndonos firmes en la integridad y fidelidad de Dios y también en la intercesión, ¿ya? Yo creo que, como lo hemos hecho los jueves, es súper bueno que nosotros siempre estemos orando por nuestro país, estemos orando por la gente que hace lo malo, por lo que hacen lo bueno, ¿verdad? Cultivando, de hecho, el hecho de que nosotros nos empezáramos a juntar los jueves a orar fue un resultado de eso mismo, ¿verdad? Fue un resultado de que vimos que como que la maldad salió toda a una vez y nos dio como, no sé, nos dio como, nos empezamos a abrumar por todas esas cosas. ¿Y cuál fue nuestro instinto? El instinto de orar, ¿verdad? Y ponerse firme ahí en la oración, lo cual está bien. Eso hay que desarrollarlo, eso hay que cultivarlo, ¿verdad? En la sensibilidad al pecado, para no hacernos indiferente al pecado, ¿ya? ¿Ok? Lo segundo es la confianza en la protección divina, ¿verdad? Entonces, aunque estemos rodeados de maldad, Dios reconoce y protege a aquellos que le son fieles y que lamentan sinceramente el pecado que les rodea, ¿verdad? Entonces acá vimos en acción la misericordia de Dios, pero la misericordia con aquellos, ¿cierto? Que son justos, ¿ya? Entonces, una vez más se nos demuestran estas promesas condicionadas de Dios, ¿verdad? Cuando digo promesa condicionada, es una promesa que aplica bajo una condición dada, que es la que vamos a ver en el Salmo 91, ¿verdad? Lo tercero es la responsabilidad personal, ¿verdad? En el sentido de que cada individuo es responsable de su respuesta al pecado de su entorno, ¿verdad?
Dios distingue y valora a quienes en medio de la corrupción se mantienen firmes en su devoción y lamentan la abominación presente. Un poco con respecto al punto uno, este va como unido, ¿verdad? Pero básicamente nos llama a que nosotros tengamos esta sensibilidad, ¿verdad? Debemos tenerla. Bueno, yo les decía, como dice Salmo 91, dice así, el versículo 1 y 2 y el 7. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y el 7 dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Eso fue lo que pasó con estas personas, ¿verdad? Pero insisto, ya, como yo les dije en un principio, con esto quiero terminar, ¿verdad? Muy probablemente, hermano, los que lleguemos a vivir en ese tiempo, o no, cuando todo esto esté acabándose y el Señor esté pronto a venir, muy probablemente van a venir tiempos angustiosos y va a venir un juicio del Señor, muy probablemente, pero yo creo, ¿verdad? En base a lo que hemos estudiado hoy día, que no es que el Señor nos va a sacar de ahí. Es probable que, o sea, yo creo que vamos a estar ahí, ¿ya? Y el Señor, en su misericordia, va a marcar, como dice el libro de Apocalipsis, la frente de aquellos que Él encuentre justos para que escapen de estas cosas, ¿verdad? Pero vamos a estar ahí igual, ¿ya? Y vamos a ver y vamos a ser testigos oculares de todo, como aquellas personas en Jerusalén lo fueron. Hubo gente, hermano, en Jerusalén que fue testigo de todas estas cosas que pasaron, ¿verdad? Y fue testigo del juicio, ¿verdad? De Dios y de la mano dura del Señor, ¿ya? Entonces, pedirle al Señor que nos dé la capacidad de poder entender estas cosas, más que entenderlas cognitivamente, de guardarlas en nuestro corazón, de meditar en estas cosas, ¿verdad? Para que podamos corregir nuestra vida en donde sea necesario corregirla. Eso espero que haya sido de bendición y nos estamos viendo la próxima semana con la con la continuación de este estudio. Gracias, hermano. Muy edificante la prédica. Bueno, hermanitos, seguimos con la institución de la Cena del Señor, que se encuentra en 1 Corintios 11, del 23 al 26, que dice lo siguiente: Porque yo recibí del Señor lo que también os enseñé.